La historia de Carabobo en el tramo centro de la ciudad es apta para los apasionados del romanticismo que abarcan lo patrimonial y lo histórico, pero que además le encuentran sentido a la transformación social que se hace posible cuando los lugares cobran vida de los ciudadanos. Esto es Medellín me enamora. Bienvenidos. La avenida Carabobo es una de las más importantes y de mayor reconocimiento en los referentes colectivos de la ciudad, no solo por su extensión y por la conexión de vías que permiten la integración más amplia entre las diferentes zonas de Medellín, sino también porque en cada uno de sus tramos ha sido quizás la avenida que más transformaciones en infraestructura y de desarrollo económico y social se han realizado en la ciudad. Aunque Carabobo se extiende en sentido norte por gran parte de la ciudad, hoy nos remitimos a la zona centro, que a lo largo de su trazado cuenta quizás con los más importantes referentes patrimoniales en los órdenes histórico, arquitectónico y cultural de Medellín, que fueron construidos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Igualmente, tras fenómenos sociales que afectaron el sector durante las últimas décadas del siglo anterior, como consecuencia de un plan de intervención de la zona, las dinámicas cotidianas de los ciudadanos cambiaron, generando procesos de adaptación al espacio público y a sus usos para mejorar las condiciones de convivencia. Para ello, el establecimiento de importantes instituciones generadoras de calidad de vida para los habitantes, albergadas en las edificaciones que en el pasado habían quedado en el olvido, propiciaron una interacción diferente con el entorno y una apropiación de cada lugar más allá de lo privado y de lo público. De esta manera, la restauración patrimonial tomó un sentido diferente, armonizando edificaciones como el Carré y el Vázquez con la estación Medellín del Ferrocarril de Antioquia, y contrastando con referentes modernos como el Centro Administrativo Municipal, la Biblioteca Temática de EPM y una nueva Plaza Cisneros. Pero más allá de lo arquitectónico o de la importancia histórica de lo restaurado, al destinarlos para el servicio público, estos lugares hacen que los referentes tengan una mayor apropiación por parte de la ciudadanía. Entre esas acciones que fueron determinantes para la transformación del sector, en la década de 2000 se dieron la restauración y la revalorización, incluso la resignificación de algunos de los edificios patrimoniales. Entre ellos, el edificio de la antigua alcaldía, que albergó un referente cultural y turístico jalonador de otros procesos sociales en su zona de intervención, el Museo de Antioquia. Lo anterior fue posible al realizar una exhibición permanente y a cielo abierto de las esculturas donadas por el artista Fernando Botero, de quien la plaza situada alrededor del Museo de Antioquia toma su nombre. Pero el hecho de articular importantes referentes de ciudad a lo largo de su extensión le ha dado mayor relevancia al sector. En Carabobo existe conexión entre el Museo de Antioquia, Plaza Cisneros y el Centro Administrativo Municipal, conocido como La Alpujarra. Su recorrido se facilita por el diseño peatonal, convirtiéndolo en un paseo con múltiples atractivos a partir de la vocación comercial del sector. El paseo urbano de Carabobo está constituido por un corredor central de 5.5 metros de ancho y dos corredores adyacentes a los lados, delimitados con volardos. Estos bordes son los que proveen acceso a los locales comerciales y están equipados para el descanso y la apropiación del espacio público con mobiliarios para sentarse. Y podríamos seguir contando las bondades de una zona de tanta diversidad de ofertas para los visitantes de este paseo urbano. Pero las historias emergen en cada rincón de Carabobo
así como en cada edificio, en cada estructura. Hoy, Carabobo es referente de transformación de la ciudad, pero lo es más del ideal de la conservación del patrimonio y de su apropiación, haciendo que la historia sea útil de diversas formas para los ciudadanos de Medellín. En Medellín hay un lugar donde su suelo se encuentra con el cielo y está rodeado de lugares mágicos que forjaron la historia de la ciudad. Esto es Plaza Cisneros. Cuenta la historia que en el lugar donde hoy surgen las luces que acarician las estrellas, hace muchos años se ubicaba un sector socialmente deprimido de la ciudad de Medellín. Esas luces parecen sembradas en la tierra, con tanta armonía y perfección que no pensaríamos que, bajo sus cimientos, se dieron tantos contrastes en la ciudad de antaño. Este parque está situado en la antigua Plaza de Cisneros y cuenta con 300 postes luminosos, 2.100 reflectores y 170 lámparas de piso que ambientan el lugar en un moderno espacio público local. Pero remitámonos a los orígenes. La Plaza de Cisneros tomó su nombre a partir del fallecimiento del ingeniero cubano Francisco Javier Cisneros en 1898, razón por la cual el gobernador de Antioquia de la época, mediante decreto, le encomendó al pueblo antioqueño mantener viva la memoria de Cisneros. Igualmente, mediante la disposición del municipio de Medellín, se estableció que la plaza, que ya estaba situada al frente de la estación Medellín del ferrocarril de Antioquia, llevaría el nombre de Plaza de Cisneros. Para mediados del siglo XX, la Plaza de Cisneros se convirtió en referente del comercio de Medellín. Allí se hacían negocios entre aguardientes y el bullicio de los bares y las cantinas, pero también se tornó en un espacio propicio para las manifestaciones sociales y políticas de la urbe. Durante casi 2 décadas, el auge del lugar lo consolidó como un importante espacio público de la ciudad. Pero tras un incendio ocurrido en la plaza de mercado cubierta de Guayaquil y el posterior abandono, las dinámicas sociales cambiaron. En sus alrededores estaban situados importantes espacios, además de la plaza de mercado de Guayaquil, tales como los edificios Vázquez y Carré, que con el paso del tiempo quedaron en desuso, y tras su abandono, el deterioro de las estructuras impactó en lo económico y en lo social del sector, convirtiendo este sitio en El Pedrero, como se conocía coloquialmente, un lugar que albergaba habitantes de calle entre insuficientes medidas sanitarias. Tras este deterioro social, urgió una intervención en la zona, como parte de un proyecto para renovar el centro de Medellín, y en 2002 se realizó una convocatoria para recuperar la Plaza de Cisneros, implementada por la administración municipal de la época. Pasaron varios años de ajustes e incluso diferentes administraciones para materializar la ejecución del proyecto. Pero el tiempo valió la pena y la intervención no solo estructural sino social comenzaron a cambiar la historia del sector. La nueva Plaza de Cisneros fue inaugurada en 2005, mientras su vecina, la antigua Plaza de Mercado Cubierta, que había sido demolida, se convirtió en sede de la biblioteca de EPM, una nueva vocación para el lugar donde prima el conocimiento. Casi que simultáneamente se dieron las intervenciones de los edificios Vázquez y Carré, los cuales fueron restaurados dándoles usos relacionados con los servicios a la ciudadanía, tornándose en entidades generadoras de calidad de vida para la comunidad, que a su vez han preservado estos referentes patrimoniales de la ciudad.
Actualmente, a la Plaza de Cisneros le dicen Parque de las Luces, aunque su nombre real, tras la inauguración como el espacio que hoy existe, es la Plaza de la Luz. Pero la memoria colectiva y la tradición tomaron fuerza para nombrarla como en sus inicios. Por recomendación de la Academia de Historia, este lugar volvió a llamarse Plaza de Cisneros, tal como ha sido denominada desde finales del siglo XIX, cuando tras una relevante transformación social de uno de los ejes más importantes de la ciudad, quienes la recorrieron, la habitaron y visitaron, nunca imaginaron que sus luces tocarían las estrellas, iluminando un sector que en el pasado fue uno de los más oscuros de la ciudad. Narrar la historia de la Plaza de Botero es describir la transformación en materia cultural más importante de la ciudad y de la región. Ambos hitos de ciudad fueron logrados gracias a las donaciones de pinturas y de esculturas a finales de la década de los 70s y de los 80s por Fernando Botero. Pero sus donaciones hechas a finales de los 90 requirieron la transformación de todo el sector. Cuando el arte y la cultura se toman de forma permanente en las calles de una ciudad, se genera un importante impacto social que muchos llaman la democratización de la cultura, que no es más que hacer accesible para toda la ciudadanía lo que anteriormente era un privilegio de pocos. Narrar la historia de la Plaza Botero es contar cómo, con la creación de un museo a cielo abierto, se le entregaron nuevas herramientas de apropiación de la ciudad a sus habitantes, mediante la transformación más importante que vivieron el Museo de Antioquia y su sector circundante. Para materializar estos proyectos de ciudad, se contó con la donación hecha por el maestro Fernando Botero, quien le obsequió pinturas y esculturas al museo durante las décadas del 70 y el 80, y, posteriormente, con las entregadas a finales de los años 90, se hizo inminente la renovación del sector. Para 1997, el Museo de Antioquia recibía pocas visitas, y como si fuera poco, cuando la Constitución Política de Colombia del año 1991 suprimió los auxilios a instituciones privadas, las dificultades de subsistencia del museo eran más que evidentes. Pero el reto para superar esta difícil situación era grande. Para la donación de Botero existía una condición: hacer crecer el museo. Para tal fin, mediante la alianza de Botero y la directora de la época, se gestionó ante las administraciones municipal y departamental el apoyo a este proyecto, a sabiendas de que, de llevarse a cabo, el artista donaría una sala de escultura, una de pintura y una de dibujo. Así comenzó la búsqueda de un nuevo edificio para la puesta en marcha de este sueño de ciudad. Después de varios intentos y opciones para situar la nueva sede, la administración de la época destinó el antiguo Palacio Municipal como nueva sede. Y tras este espaldarazo, la renovación del museo mediante la adaptación del nuevo edificio le dio origen a un proyecto para renovar esta deprimida zona del centro de Medellín. Pero el proyecto de museo contemplaba una plaza circundante, para lo cual era necesario derribar una manzana de edificios de diferentes usos que estaban situados allí. Entre muchos ires y venires, incluso de problemas administrativos, finalmente se dio la compra y la adecuación de los predios hasta que el espacio estuvo disponible para ubicar las esculturas de Botero con trabajos de acondicionamiento realizados entre los años 1999 y 2000. Según la narración propia de la historia del museo, existe un texto que cuenta que
Los guacales donde venían las obras, es decir, las cajas en las que se guardan, eran abiertos con cautela por el personal de montaje que estaba a cargo. Esto como parte de un procedimiento de rutina que se realiza con exposiciones de arte, pues las obras deben ser empacadas en esas mismas cajas para que continúen su itinerancia. Pero cuando Botero llegó a la plaza, se dio una orden: destruyan los guacales, que estas obras llegaron para quedarse. De esta manera, el 15 de octubre del año 2000 se dio apertura a la nueva sede del Museo de Antioquia. Después, su inauguración en el año 2001, con 23 piezas monumentales, se consolidó lo que hoy en día es un referente de la ciudad. Pero volvamos al inicio de esta historia, cuando hablamos de democratizar la cultura. Aunque la donación de Botero es un hito de ciudad y punto de partida del proyecto Museo de Antioquia, además de la exposición permanente de sus obras, con el paso de los años se han realizado procesos de integración de la comunidad aledaña, esa que mencionamos que era parte de una zona deprimida de Medellín. Con ella, el Museo de Antioquia ha generado diálogos a partir del arte y la cultura, pero también se ha convertido en un punto de encuentro de poblaciones vulnerables que requieren procesos de resocialización y de adaptación a las dinámicas de la ciudad, dándole sentido al concepto de apropiación de la cultura, convirtiéndolo en una verdadera transformación social de la Medellín en la que queremos convertirnos. Uno de los grandes atractivos de Carabobo está en disfrutar de la variedad de su comercio, incluso a los costos más bajos impensados para los transeúntes de la zona. Pero existen también lugares donde su parada obligada se da entre el olor a pan de queso y a otras viandas características de la zona. La avenida Carabobo es una de las más transitadas de Medellín, por ser corredor de conexión entre establecimientos visitados para realizar diligencias como la Alpujarra o en otros lugares situados en el corazón de la ciudad. Pero también porque su principal atractivo es un variado comercio que mezcla la formalidad con lo informal, brindándoles a los compradores ofertas que se ajustan a sus necesidades, pero principalmente a sus bolsillos. En medio de ellos, los puestos de comida son imperativos para recargar energías luego de tantos ires y venires, ya sea con bocados pequeños como los famosos buñuelos que se encuentran en cada esquina, que no son más que una mezcla de harinas y de quesos, que deleitan los paladares, sin excepciones, de quienes los disfrutan. Igualmente, hacia donde se mire, hay almorzaderos a bajo costo con preparaciones caseras. Pero ya hemos mostrado algunos ejemplos del comercio organizado de Carabobo, aunque una de sus apuestas más interesantes es el comercio informal, un fenómeno social que, décadas atrás, generó choques entre comerciantes formales e informales, problemas de convivencia y hasta enfrentamientos con las autoridades. Hoy en día, aunque la informalidad por su naturaleza significa no estar legalizada, es una práctica económica necesaria para quienes no tienen empleo, rebuscan la manera de hacerse su dinero y ven en estas calles la mejor forma de hacerlo. Para facilitar estas actividades, la apropiación del espacio público y el uso de mobiliarios para establecerse hace que los comerciantes informales desarrollen de maneras creativas sus iniciativas,
y mientras llevan el sustento a sus hogares, le imprimen colorido y variedad a una de las avenidas que más transformaciones en infraestructura y de desarrollo económico y social ha recibido en la ciudad. Uno de ellos es un spa callejero, justo a las afueras del Palacio Nacional, una importante edificación que hace muchos años fue la gobernación de Antioquia, y ahora es centro de comercialización de innumerables ventas de ropa y de calzado. Pero volvamos a sus alrededores. En este spa callejero, por pocos pesos, una mujer cabeza de familia se encarga de hacer todos los procedimientos posibles en un centro de estética, pero al aire libre, ante la mirada atenta de los transeúntes, quienes disfrutan de cómo les realizan a las usuarias limpiezas faciales, maquillajes semipermanentes de cejas, entre muchos otros procesos inimaginables en el espacio público de una ciudad. Por supuesto, las ventas a bajo costo son el principal atractivo de Carabobo. Una oferta del todo A es la mayor competencia para vender grandes cantidades de mercancías, entre las que se encuentran elementos de aseo para el hogar, personal, decorativos, juguetería y, como dicen en el centro, misceláneos, es decir, de todo lo que se les ocurra a los visitantes comprar. Ir a Carabobo a pasar el tiempo libre o a hacer vueltas es una gran oportunidad de conectarse con la realidad social de Medellín. Es entender que el rebusque es una manera de subsistir mientras se les brinda a propios y a visitantes una experiencia única para enamorarse de la metrópoli en la que se convierte la ciudad. Por hoy nos despedimos de uno de los lugares más bellos y representativos de la ciudad. La invitación es a que nos sigan acompañando para recorrer las avenidas y descubrir las historias que nos permiten decir con seguridad: Medellín me enamora. ¡Chao!